Bienvenidos a un nuevo encuentro con amigos de Librería Paulinas. En esta ocasión estuvimos con una persona con una gran trayectoria vital y profesional, el periodista de guerra Antonio Pampliega. Antonio es uno de esos periodistas vocacionales que se sienten llamados a ir hasta los lugares más inhóspitos para retratar las barbaridades que allí ocurren y conseguir que no seamos ajenos a realidades lejanas y distintas de las nuestras. En su propia experiencia vital sufrió el secuestro de Al-Qaeda cuando era reportero en la guerra de Siria, donde vivió una dura experiencia que retrató en su libro En la oscuridad. Pero en la penumbra de aquel cuarto donde le tenían encerrado sus captores, también surgió la llama de otro libro, la novela que siempre quiso escribir y que empezó a plasmar en un pequeño cuaderno que allí le dejaron. Flores para Ariadna es la historia de una niña afgana, basada en las muchas mujeres que conoció el autor durante sus años de reportero en Afganistán. Es una historia que consigue meternos de lleno en un contexto ajeno al nuestro, el de un país invadido por el odio y el totalitarismo de los talibanes, para hacernos partícipes del camino de crecimiento de una niña en lucha por su libertad y su futuro. Y sin más preámbulos, os dejamos con Antonio Pampliega y con nuestro compañero Jorge. Si podéis, suscribiros, que nos es de gran ayuda. Y los que ya estáis suscritos, pues muchas gracias por seguirnos y hacer que nuestro pequeño canal vaya creciendo día a día. Pues me ha gustado mucho, ¿eh? ¿Sí? Sí. De verdad, me alegro. Pues es me mi parece primera... vamos, Es dura, sí, es muy dura. Es muy dura, o sea, es desgarradora. Hay momentos en que dices, no puedo más. Sí, mi mujer se está leyendo y alguna vez, que lo vemos por la noche, lo cierra y dice, me voy a ver una serie de Netflix. Y dice, no, sí, tío, está bien. Sí, descansar por hoy, ¿no? Sí, tío, está bien. Ya está bien. Vamos a hacer otra cosa que me lo pueda comer tranquilamente y no tenga que pensar. Vamos a ver algo que no tenga que pensar. Pero, bueno, ya lo hablamos ahora, ¿no? Pero cómo te metes, cómo se mete uno en esa situación que yo a veces estaba pues por la noche en mi casa y decía, ¿qué pasará con Ariana? ¿Qué será de Ariana? ¿Conseguirá salir de todas estas desgracias o no? Pero eso es gracias, o sea, la he escrito yo obviamente, pero eso es gracias a la editora, a Marta Bueno, que es la jefa de Planeta Juvenil, porque había escrito 100 páginas ya, en tercera persona. Si las lees, me gusta mucho, lo pasas a primera. Ah, en tercera persona y la pasaste a primera. Claro, me dice, no, en primera. Después de 100 páginas, digo, ¿en serio? Dice, así es. Y efectivamente funciona mucho más. Funciona más, puede ser. Tú sientes los golpes. Los golpes, todo lo que sufre Ariana, incluso cuando la que habla es la voz de Parvana. Es cierto. También sientes que eres Parvana. Sí. Es cierto. Pero escribir en primera persona, siendo una niña de 10, claro, 12 años, es y muy de otra cultura. Claro, es que a mí me daba miedo que Ariana quedase al final una niña ñoña. ¿Sabes? Pues queda una como súper inteligente. Bueno, a mí me da esa sensación, ¿no? Quizá como muy despierta también. Pero hombre, también a esa edad, si pasas un poco por todo ese tipo de sucesos, es evidente que algo te queda. Sí, hombre, no, a ver, niños afganos, sirios, da igual. O sea, en zonas de guerra, sus 10 años son nuestros 20 y tantos. Sí. La infancia es otra. Es que no tiene el mismo concepto de la infancia que tenemos nosotros. No. Pues nada, Antonio, muchas gracias por haber venido aquí a Paulinas. Muchísimas gracias, Jorge, a vosotros por invitarme, venir a hablar de Ariana y de lo divino y de lo humano, si hace falta. Así es. Y nada, te conocimos a través de Paqui de Granada, sí. De Paulinas de Granada. ¿Qué tienes con ellos? Tengo con ellos una presentación coincidiendo con la Feria del Libro de Granada, que creo que va a ser para mayo, ya lo pondremos por redes. Y bueno, pues ahora estamos aquí en Madrid. Muy bien. Pues ya eres amigo oficial de, Vamos, amigo de oficial, Paulinas. Sí. Te falta ya simplemente otras provincias. Sí. Pues nada, empezando un poco con la entrevista. El libro lo hice en la nota introductoria de Flores para Ariana, lo escribes durante los 10 meses que pasas secuestrado por Al-Qaeda. Correcto. Yo estuve secuestrado por Al-Qaeda en 2015, 10 meses como bien dices, y cuando a mí me separan de mis compañeros en octubre, es decir, al tercer mes, los miembros de Al-Qaeda me dejan en mi celda un cuaderno y un bolígrafo. Yo imagino que ese fue el único acto de piedad que tuve en esos 10 meses. Y me puse a escribir. Me puse a escribir a un diario porque yo pensaba que si no salía ahí con vida, el día que encontrase mi cadáver, bueno, pues que alguien supiera quién era. Y después dije, pues ahora que tengo tiempo puedo escribir esa novela que siempre he estado pensando
sobre la mujer afgana, porque había estado muchas veces en Afganistán. Entonces, bueno, pues me senté, así nació Flores para Ariana, así nació Ariana y el universo que envolvió y que envuelve la novela. Lo que pasa es que esa novela nunca la llegué a concluir, porque cosas de la mente, ¿no? Pensaba que si le ponía punto y final, también ponía punto y final mi secuestro, y no estaba por la labor. Entonces, no la llegué a concluir, y lo que hice es, con todos aquellos papelitos de ese cuaderno, los fui doblando y guardando en el pantalón. Y entonces, el día que me liberan, el 7 de mayo del 2016, consigo sacar todos los papeles que tengo en mi casa, y bueno, pues así pude empezar a germinar lo que hoy tenemos aquí delante. ¿Qué es lo que queda impreso de haberlo escrito en esas circunstancias? ¿Qué es lo que... también quién era Ariana para ti en esos momentos en los que empiezas pues eso, a contar la historia de una niña? Ariana y Flores para Ariana para mí supuso poder escapar de esa celda. Pues las 4 o 5 horas que yo me sentaba en el suelo y escribía a mano, imaginándome que era una niña corriendo en Kabul, que es otro tipo de jaula, pero por lo menos no era la que yo tenía delante. Era una forma de evadirme de una realidad que me iba machacando día a día. Y Ariana era y es la voz de millones de afganas, de niñas, madres, abuelas que han sufrido el régimen talibán, que por desgracia hoy siguen sufriendo el régimen talibán, y ella las aúna todas en una sola para que en Occidente sepamos la suerte que tenemos de haber nacido donde hemos nacido. Y sobre todo que no olvidemos cómo lo están pasando ellas. Porque parece ser que ahora con la guerra de Ucrania, antes el volcán de La Palma, Afganistán ya no existe. Y no es así, o no debería ser así. De hecho, pues eso, dices que son muchas mujeres las que te encuentras en Afganistán y las que poco a poco van conformando el personaje de Ariana, ¿no? Y que durante la lectura, también por la crudeza de la situación que retratas, te metes tanto dentro de la historia que te plantea realmente que por mucho que estos personajes sean ficticios, la historia parece real en muchos otros. Entonces, ¿qué es lo que queda de todas esas mujeres que se refleja en el personaje de Ariana? Mucho. Tú tienes que tener en cuenta, Jorge, que yo he estado en Afganistán 7 veces. He entrevistado a muchísimas mujeres. Entonces, Ariana es parte de todas ellas y todas ellas son parte de Ariana. El libro es muy duro. Hay partes muy, muy duras y muy escabrosas. Por desgracia, no me invento nada. Cuando se habla, por ejemplo, de las violaciones que sufre Ariana, esas violaciones me las han contado mujeres afganas, que las obligaron a casarse con señores que tenían 20, 30 años más que ellas, que les robaron todos los sueños, desde ir a la escuela o tener una profesión y un futuro, y que en ese momento se convierten en esposas de un señor que no han elegido, un señor al que no quieren, y que sistemáticamente todas las noches la viola. Hay otros pasajes, por ejemplo, donde se habla de ejecuciones públicas a mujeres afganas, pues lanzándolas desde un trampolín o desde el estadio de fútbol. Que también se reflejan. Se reflejan en el libro y es que son reales. O por ejemplo, Ariana es una niña que se llama Nargués, que yo entrevisté en 2018 en Afganistán. Y Nargués tiene un padre que se divorcia de su madre. Entonces ese padre quería volver a casarse y lo que no tenía es dinero. Porque en Afganistán para casarte con una mujer tienes que pagar. Pues dinero, ganado, tierras, lo que sea. Entonces él se da cuenta de que no tiene dinero, pero tiene un bien tangible, que es su hija. Entonces coge a su hija con 8 años, miento, con 7, y la cambia por la mujer de otra familia, para él poderse casar. Y esa niña con 7 se casa con un niño de 15. Y durante 3 años, esa niña es maltratada física y psicológicamente todos los días por su suegra y por su cuñada. Cuando yo entrevisté a Nargués en 2018 tenía 110 marcas de alicates en el cuerpo. Porque la suegra y la cuñada la pegaban. Le habían roto hasta la nariz de un golpe. Esa historia está aquí. Y es que al final, la realidad, por mucho que queramos empeñarnos, supera por desgracia la ficción. Y en ese sentido también, tiene que ver también con esto, el personaje, el hermano mayor la hermana mayor de Ariana, Parvana, es otro ejemplo como Ariana de mujeres o de chicas
que aún con esa cultura del sometimiento, que podrían aceptarla como parte Sí. de su realidad, sin embargo tienen un claro anhelo de autonomía y una clara sensación de libertad. ¿Qué es lo que diferencia a unos casos de otros? O cuando ya pasas tantas Pues- barbaridades, hay un momento en que por mucho que sea tu cultura, o por mucho que sea la cultura del momento, porque hay un momento en que simplemente te despiertas. ¿Qué es lo que diferencia? La diferencia a lo mejor entre Ariana Parvana y el resto de mujeres afganas o muchas mujeres afganas es una cosa tan sencilla como que ellas pueden pensar. Y pueden pensar en este caso porque es su padre quien, además de tener una librería como la que nos encontramos, las obliga a pensar por ellas mismas, a leer y a preguntarse cosas y a no someterse a nadie. Eso es lo que diferencia a estas dos niñas del resto de Afganistán, donde prácticamente el 80% del país de mujeres son analfabetas, no saben leer ni escribir, ni siquiera son capaces de escribir su nombre. Entonces, en esa cultura, una mujer como Parvana, que tiene 20 años, que tiene su carrera, su profesión, es maestra, llegan los talibanes y de buenas a primeras dicen, Te la quitan todo, sí. se acabó. En casa, a buscar marido y a tener críos. Y dice, no, hasta aquí. O sea, no. Aquí hay dos opciones. O nos vamos todos o nos quedamos. Pero este es mi país y yo lucho por mi país. ¿Qué hizo Parvana? Empezó a crear pequeñas escuelas clandestinas en diferentes barrios. Lo que empezó siendo una fueron tres. Lo que empezaron siendo tres fueron... Y lo que hizo fue una red de mujeres dando clase a mujeres. Jugándose la vida en un país donde eso estaba prohibido. No me lo he inventado. Eso fue así. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Eso existe y cómo funciona? Miles de mujeres, que eran sobre todo maestras y directoras de escuela, se dieron cuenta de que a sus hijas las iban a someter y a obligar a no saber ni escribir. Entonces dijeron, no, basta, lo vamos a hacer. ¿Cómo? Creando pequeñas redes de escuelas clandestinas. Iban a Pakistán, traían material didáctico y en pequeñas casas, pues a lo mejor en grupos de 4, de 5, de 6, iban dando 2 veces por semana o 3 veces en semana clases a las niñas. ¿Qué ocurre? Que al final no solamente dan clases a las niñas, sino también dan clases a las madres. Porque las madres también querían saber y les daban como un poco de envidia ver a sus hijas. ¿Qué ocurría en esas casas? Las madres y las niñas tenían pues cosas como ropa para tejer o para lavar en caso de que entrasen los talibanes. Pues estamos tejiendo, es un grupo de costura, no estamos haciendo nada malo, porque en esas casas había dobles fondos. Y en esas casas se podía hacer eso, no solamente porque Parvana y todas esas mujeres desafiasen a los talibanes, sino porque había hombres que lo permitían, hombres que no estaban de acuerdo con el régimen afgano. Porque si un hombre no quiere, en su casa no lo hace. En el libro pones el ejemplo del panadero también, incluso redes no comerciales. Efectivamente. Que para justificar el traslado de unas niñas de un sitio a otro. Efectivamente, pues al final, en un país como Afganistán, siendo mujer no puedes salir de casa sin un protector, ¿no? Las mujeres obviamente no pueden salir. Entonces, ¿dónde vas? Voy a llevar la colada. ¿Dónde vas? Voy a por el pan. O sea, tienes siempre una excusa. Porque hay que entender que en regímenes autocráticos, como puede ser el talibán, todos trabajan para el régimen y todos espían para ellos. Porque al final es una cosa de... una cadena de favores. Yo te enseño esto y tú me das, a lo mejor me sacas a alguien que tengo allí. Lo tenían que hacer así. Eran redes clandestinas. ¿Qué pasa? Que a día de hoy han vuelto esas redes. Porque las niñas afganas llevan casi 200 días sin poder asistir a las escuelas. Entonces, muchas de esas redes han vuelto a tener que empezar desde cero. Con otras madres, con otras alumnas. Pero es exactamente lo mismo. Y en ese clima de prohibición total, de falta de absoluta libertad, en el que están inmersos, bueno, y en general, sí. En general toda la población, pero más aún las mujeres, a las que se trata a veces como perros, ¿no? Que ya ni siquiera pueden ver una fotografía, ni siquiera pueden acceder a la televisión. No, nada. No pueden tener ningún tipo de representación, ¿no? humana. No hay fotografías porque lo impide el Corán. Los talibanes entraron dentro del Museo Arqueológico de Kabul, donde había piezas de los asirios. Sí. Había piezas de Alejandro Magno, las destrozaron todas. Reventaron los budas de Bamiyan, que llevan 6.000 años ahí. Estaba todo prohibido. Una de las primeras cosas que hicieron cuando entraron en Kabul el 27 de septiembre del 96 fue ir a la escuela de cine, sacar todos los rollos de películas y quemarlos, porque estaba prohibido. O sea, ese es el grado de absurdez de estos señores. Entonces decías
Que les tratan como a los perros, ¿no? Los perros Los perros les tratan mejor. Es que se ve reflejado. Que los perros tratan Es que mejor. piensas que un perro a lo mejor puede estar más... Sí, hay un pasaje que es cuando el tío de Ariana entra en la casa, el tío de Ariana, Mustafa, es talibán, Sí. ¿no? Y ve que tienen sus sobrinas en el patio un canario. Sí. Entonces el tipo mete la mano, saca el canario y tú cuando piensas, le va a partir el cuello porque es lo que esperas de este desgraciado, ¿no? Y abre la mano, Lo libera. dice, lo libera. Es tremendo, sí. Dice, es que es inhumano tener animales enjaulados. Y claro, la sobrina se queda diciendo, en fin. Bueno, pues cuando los talibanes entraron en Kabul, cerraron el mercado de las aves, que tenía 500 años de historia. Porque era inhumano tener Animales encerrados. animales encerrados. Dices, ¿en serio? Pues Sí. incluso los perros los trataban mejor. Y en ese ejercicio de poder, en el que se utiliza un poco la religión como subterfugio, ¿es simplemente el aferrarse a un dogma o es que utilizan eso, la religión para dejar soltar o para soltar sus peores impulsos o para dejarse... En este caso, yo creo que es la religión llevada al máximo extremo. O sea, tú puedes ser religioso, pero tú no puedes coger un libro que está escrito hace 1500 años y trasladarlo a la actualidad. O sea, porque para empezar, eso no puede ser. Después, es posible que no sepas ni leer ni escribir. Entonces, interpretas algo que alguien ha interpretado por ti. Y tú, como no sabes pensar, porque es lo bueno que tiene la educación, que piensas, no te planteas absolutamente que pueda nada. ser... Ya. No. Entonces, ¿Afganistán es un país religioso? Sí. ¿Es un país radical? No. ¿El maltrato a la mujer tiene algo que ver con el Islam? No. Es una cosa cultural que viene de hace muchísimos años. Porque Afganistán es una sociedad de guerreros. Por allí pasó Alejandro Magno y después de él vinieron Gengis Khan, los británicos, los rusos, los americanos. Llevan matándose toda la vida. Entonces, en un país donde eres guerrero, la mujer no lucha. Por lo tanto, no vales nada. Por lo tanto, ¿dónde tiene que estar la mujer? En casa, cuidando de los críos. Aquí no tiene nada que ver la religión. De hecho, el burka no es porque lo ponga el Corán. El burka es porque lo instaura la Casa Real de Afganistán. Porque no les apetecía que la gente los viera, entonces se lo pusieron y entonces ¿qué crearon? La moda. La moda del momento que luego se convirtió. Pero si tú ves imágenes de los 60, de los 70 de Afganistán, ves a las afganas, sobre todo en Kabul, con minifalda, bueno, a lo mejor minifalda es demasiado, pues una falda con manga corta. Estos cambios absolutos, sí. Que se dan. Gente que estaba, que había fiestas en los hoteles, piscinas. Esto no tiene nada que ver con la religión, es otra cosa. Es machismo elevado a la enésima potencia en un país donde la mujer no vale nada. No vale absolutamente nada. Pero sí hay cierto sadismo, ¿no? Sí que parece que en ese ejercicio de poder, a lo mejor simplemente es el hecho de tener poder y poder ejercerlo lo que genera ese sadismo, pero sí se ve reflejado eso, como parece que están utilizando eso a veces más para soltar sus propias... Frustraciones, puede ser. Frustraciones, sí. Exacto. Yo creo que más que puede ser también de soltar sus propias frustraciones, es que cuando no es nadie o no has sido nadie en tu vida y te dan un poco de... Entonces sometes, ¿no? Hay un refrán en España que dice, no sirvas a quien sirvió, etcétera. No me acuerdo cómo sigue, ¿no? Es efectivamente. Los talibanes, en esos 5 años de poder, 96-2001, iban por Kabul con palos solamente. Ni siquiera tenían que llevar armas. Y eran menos que los habitantes de Kabul. Había tanto miedo que nadie se enfrentaba a ellos. Entonces, al final, ellos crean el estado de terror. ¿Por qué? Pues a lo mejor puede ser sí porque estaban frustrados o porque el poder, Jorge, seduce. La gente que tiene poder no lo quiere soltar y será por algo, ¿no? Eso es verdad. Pasa en menor escala en todos los sitios. No creo que vayas a encontrar ni un dictador ni un rey que por voluntad propia diga, oye, os voy a dar la democracia así porque sí. Eso no pasa, tiene que haber algo. Y no solamente es llevarte dinero a manos llenas, sino ese miedo que te tiene hacia ti, eso seduce. Sí. Y este clima de terror, los climas de odio, como era, por ejemplo, yo que sé, la Alemania nazi,
pueden durar eternamente en un ambiente tan opresivo. Yo creo que uno de los mejores ejemplos los tenemos en Corea del Norte, ¿no? Abuelo, padre, nieto. ¿Cuántos lleva esa gente? 60 años. A Siria lleva desde hace 40 años con Hafez al-Assad, después con Bashar, y posiblemente cuando Bashar no esté, los hijos. Claro, o sea, esto es generación tras generación. A dinastías que son absolutistas. Ya no quedan menos, pero sigue habiendo. O sea, esto pasa de padres a hijos. A no ser que te metan un golpe de estado, entonces cambia el poder, pero cogerá el poder para otro. Ahora, por ejemplo, me estaba leyendo un libro de David Jiménez que habla de Birmania. En Birmania, desde el 46, que echan a los británicos, desde entonces hasta el día de hoy, ha ido el poder de generación en generación a través de los generales y de los militares. Y se iban dando golpes de estado entre ellos. Pero el poder nunca ha pasado al pueblo. Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues es su forma de vida. Es quien tiene las armas, ¿no? Quien tiene la fuerza. Efectivamente, eso de puede más la pluma que la espada es mentira. Es mentira. ¿Cómo acabó Miguel Hernández? Muerto, ¿no? Machado. Lorca. Es mentira. Las armas dominan el mundo. Pues lo has comentado un poquillo antes, pero ya para finalizar, ¿qué es lo que se puede aprender? ¿Qué es lo que podemos aprender desde esta mirada a la historia de estas niñas como Ariana? Yo creo que la mirada es un golpe en la mesa para hacernos pensar en la suerte que hemos tenido de haber nacido donde hemos nacido. Que al final es una cuestión de suerte, nacer aquí en España o haber nacido en Afganistán. Nosotros no elegimos, ni ellos eligieron. Que tenemos que ser conscientes que hay realidades como la afgana, donde millones de mujeres están sufriendo una de las peores regímenes, sobre todo contra la mujer, que ya nos hemos olvidado, porque la actualidad informativa va pasando. Volcán de la Palma, Ucrania, mañana será otra cosa y nos iremos olvidando. Y a estas niñas, no nos acordamos de ellas. Y llevan casi 200 días sin ir al colegio. Han prohibido que la imagen de la mujer salga en la televisión. Entonces es pincharnos en nuestra burbuja y dejar de pensar que vivimos en un mundo de fantasía con unicornios de colores y esto es mentira. Nosotros somos unos afortunados, porque el mundo es ese. Donde vive Ariana, donde vive la gente que hoy está en Ucrania, en el Congo, en Somalia o en otros agujeros negros, que por desgracia va a seguir habiendo. Entonces es piensa la suerte que tienes de haber nacido donde has nacido. Y si algún día te encuentras... Y no sentirnos tan inmunes tampoco, ¿no? Eso es. Pero sobre todo también si ves el día de mañana a un afgano, que los hay porque han venido muchos, no le mires por encima del hombro, porque es una persona como tú. Y lo que ha pasado. Eso es, exactamente, y la mochila que lleva, que eso no solamente lo saben ellos. Es tremendo. Pues nada, conversación muy, muy interesante, muy formativa. Muchísimas gracias, Antonio. No, muchísimas gracias, ya te digo, a ti por invitarme, por hablar de Flores para Ariana, y bueno, pues ha sido un verdadero placer, de verdad. Pues merece mucho la pena, es una historia dura pero muy conmovedora. Y nada, si os ha gustado darle al like y suscribiros, que nos es de mucha ayuda. Hasta luego, gracias.